Hola hermanos, ¿cómo están? Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Quería compartirles un estudio que yo he preparado sobre el libro de Génesis. Me ha costado bastante estudiar para compartir con ustedes cosas que había que escudriñar y leer de vuelta. Así que quiero empezarle con este estudio de Génesis. Sabemos que Génesis es el primer libro de la Biblia, de un rollo de libros que se llama Pentateuco, que escribió Moisés. Hay cristianos que me decían, al Génesis, ¿quién lo escribió? Noé. Me decían, bueno, lo escribió Moisés. Eso nosotros lo sabemos bien. Quiero acercar más la cámara. Primero quiero decirles que Génesis se escribió Moisés como autor. Génesis fue escrito después de Éxodo en el 1445 a.C. Pero antes de la muerte de Moisés, en el 1405, para ver un breve bosquejo gráfico de Moisés, hay que leer Éxodo del 1 al 6. No vamos a poner a leer. El contexto inicial para Génesis es la eternidad pasada. Dios, en ese entonces, por un acto deliberado de su palabra divina, habló e hizo que la creación existiera. Hay un solo capítulo de la Biblia, que es Génesis capítulo 1, que habla de la creación. No hay otro capítulo de la Biblia que hable sobre la creación. La adornó y finalmente exhaló vida a una masa de polvo que formó a su imagen para volverse a Adán. Dios hizo de la humanidad el punto de coronación de su creación, esto es, sus compañeros quienes disfrutaban de comunión con Él y traerían gloria a su nombre. Como hoy lo hacemos los cristianos, que tratamos de por sí, algunos lo hacen, de darle gloria a Dios. Y ruego a Dios que no sean mis palabras las que use, sino que sean las palabras del Espíritu Santo de Dios que me lleve a poder enseñarles correctamente. Génesis, un solo capítulo de la creación. ¿Qué se creó primero? La luz, agua, vegetación, estrellas, cielo, luna, sol, constelaciones, animales, hombre, y Dios al séptimo día descansó. No voy a leer capítulo por capítulo, no es imposible, son 50 capítulos, estaremos como 11 horas más o menos. Luz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía ¿sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Y a veces cuando la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, también vemos un desorden en la vida que tenemos nosotros antes de Cristo. Había un desorden. O hay gente, un poquito como yo, que lleva una vida desordenada, ¿sí? Vacía. La palabra vacío también personalmente la relaciono con ese vacío que el hombre tenía en el interior cuando estaba sin Cristo. Y las tinieblas, que nosotros éramos personas que vivíamos en tinieblas, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios se movía constantemente a medida usaba personas para que a nosotros nos busquen, para que nosotros hablen del Evangelio de Cristo, y por eso algún día tomamos la decisión de aceptar y de creer en Cristo como nuestro Salvador personal. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
en una milésima de segundo fue la luz. Vio como cuando uno prende y apaga la luz del interruptor, así más o menos habrá sido. Porque la palabra de Dios lo dijo. Con el poder de su palabra Dios creó los cielos y la tierra. Vimos que en segundo lugar creó las aguas, fue la tarde y la mañana un día, después creó la luz. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe ¿qué? Las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco, y ahí se formó la tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. En cuarto lugar, la vegetación. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, árbol que después iba a ser otro árbol por el cual el hombre iba a comer y iba a desobedecer, que dé fruto según su género, que su semilla esté sobre él, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. O sea, un árbol daba semillas según el género, un árbol, por ejemplo, de manzana, de banana, de la fruta que sea, ¿sí? Y el versículo 14, para no extender más en esto, luego dijo Dios, haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan para señales, para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. La lumbrera mayor que la luna, y la lumbrera mayor que el sol, constelaciones, estrellas, cosmos y todo lo demás que Dios creó. Dice que Dios hizo las grandes lumbreras, ¿sí? Por eso puse estrellas, cielos, lunas, sol, constelaciones. Y después Dios creó los animales, ¿sí? Ese fue el cuarto día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Todo lo que hizo Dios fue bueno y maravilloso. Y aquí hay un versículo que yo les quería dejar una enseñanza. Y Dios les dijo, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas y los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la mañana y la tarde el quinto día. Después Dios iba a crear al hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces, si la Biblia dice que Dios creó al hombre varón y hembra para que se junten, se amen, se casen, estén de novios, hoy está común, hoy en día vemos cada vez personas más homosexuales y más lesbianas. Dios dice que creó varón y hembra. No creó una mujer y una mujer para que se amen, un hombre y un hombre para que se amen. Creó un hombre y una mujer. Acá lo dice la Biblia, no lo digo yo, no dice Nacho, dice la Biblia. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra. O sea que si creó varón y hembra, era para que esos seres sojuzguen la tierra, se fructifiquen, multipliquen. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién le estaba diciendo Dios esto? Al Señor Jesucristo, hagamos Dios.
Porque cuando antes de Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios, el Padre y el Espíritu Santo estaban actuando para formar la creación. Esto es una enseñanza del capítulo 1. Para no leer tanto, entonces Dios creó al hombre y al séptimo día descansó. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo ejército de ellos. Ahí terminó la creación del planeta Tierra. ¿Sí? El hombre en el huerto del Edén, ¿sí? Dice que Dios le dio todo al hombre, plantó árboles, frutos, animales. Entonces el hombre creía que tenía que tener algo más para ser feliz. Entonces Génesis capítulo 3 viene la desobediencia del hombre. La serpiente era astuta, el animal más astuto, más inteligente del campo, que era Satanás el diablo. Entonces le hacía creer, si vos comés de este árbol que Dios te dijo que no comas, vas a ser como Dios, vas a ser más feliz. ¿Pero por qué? Si Dios ya te dio animales, te dio todo para ser feliz. ¿Qué más necesitas sino a mí, al Creador? Yo te puedo dar de comer de mi boca. Pero la mujer desobedeció. Dijo, bueno, vamos a probar. Probemos con comer, por más que Dios me diga que no. Dios me dijo que no, yo voy a comer igual. Mira, le voy a hacer caso a esta serpiente que no tiene pies, que se arrastra. Le vamos a hacer caso. Vamos a comer. Comamos. ¿Qué pasó? Ya conocemos la historia, la estoy parafraseando. Le dijo, toma, mira, es riquísimo este fruto, no sé lo que es. Adán le dijo. Y Adán comió. Desobedeció. Ahí se desató todo el pecado que hay en el mundo. Esa es la respuesta. Entonces la gente se pregunta por qué tanta maldad, tanta violencia de género, tantos niños asesinados, tantas mujeres asesinadas. Es por el pecado que hay en el mundo. No es por culpa de Dios. ¿Por qué Dios plantó ese árbol? Hay una respuesta. Por amor. Porque Dios no quería que el hombre sea una máquina, que Dios se le meta un chip y haga todo automáticamente. Quería que Dios decida. Que el hombre decida. Ahí está la respuesta. Acá en Génesis 2 y Génesis 3 está la respuesta. Si vos querés predicarle a una persona, de decirle por qué hay tanta violencia y maldad en el mundo. Si Dios existe, por la desobediencia, por el pecado, porque entró el pecado. ¿Y de quién fue culpa? ¿De la serpiente? No fue culpa de la serpiente. La serpiente era astuta, era inteligente, quería aprovecharse, pero fue culpa de la mujer. Y no es por ser machista, o vamos a decir culpa del hombre, porque si no las mujeres van a creer que soy machista. Por eso, ahí está la respuesta. ¿Qué pasó después? Dios hizo pieles de animales para cubrirlos porque ellos estaban desnudos y tenían vergüenza que no estaban desnudos. Miren lo que dice Génesis 2:24. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, no tenían vergüenza de estar desnudos. ¿Me estás conmigo? No tenían vergüenza de estar desnudos. Pero como desobedecieron, ya tenían vergüenza, porque sentían una vergüenza espiritual, sentían que estamos desnudos. ¿Qué pasa acá? Por el pecado, porque el pecado ensució sus almas. Y eso es lo que pasa a nosotros, desobedecemos a Dios y el pecado ensucia nuestras almas. Es difícil dejar ciertas cosas, sí, por supuesto, a mí me cuesta. Pero la Biblia dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dios les hizo pieles de animales para que se cubrieran. Y ahí hubo un derramamiento de sangre, y esa representa la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿En dónde estabas tú? No, que la mujer me dio de comer y me escondí, tuve vergüenza. ¿Comiste de lo que yo te dije no comieras? No porque Dios no sepa las respuestas. Dios la sabía las respuestas. Sino quería que el hombre sea sincero y le diga a Dios la respuesta. Y Jehová, Dios le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás en toda la bestia y en todos los animales del campo.
¿Sabes por qué tenés que trabajar y romperte el lomo y trabajar para ganar el pan de cada día? Porque acá lo dice, ¿sí? Por cuanto obedeciste la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo me pregunto a veces, me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera pecado? Una, no existiríamos nosotros, o dos, existiríamos todos en un paraíso, sería perfecto. Por eso es un sueño de hadas imposible. Para resumir, dice que Caín y Abel nacieron, bueno, conocemos la historia, y Dios le dio a Adán y a Eva un tercer hijo que se llama Set, ¿sí? Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahí fue cuando voy 16 minutos y mirá lo que te... 16 minutos y no dije nada. Ahí fue cuando empezaron a convocar el nombre de Jehová. Caín y Abel, según lo que vi en la novela de Génesis, que la crearon esto en la Iglesia Universal de Brasil, decían, ¿cómo le vamos a dar una ofrenda a alguien que no conocemos? No sé por qué a Dios le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín, no sé. Pero ahí vemos el primer homicidio, el primer asesinato en la Biblia cuando Caín mató a Abel. Moisés también mató un hombre, si leemos el libro de Éxodo. Por ejemplo, capítulo 6, voy a tomar mi cuaderno porque capaz que hay cosas que me olvido. La maldad de los hombres. Dice que cuando empezaron a haber hombres, a comenzar a multiplicarse, los hombres sobre la faz del cielo, nacieron hijas que, viendo esto, que eran hermosas y de bello aspecto, las tomaron, ¿sí? ¿Y qué dijo Dios en Génesis 6:3? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente las carnes me serán sus días 120 años. Antes vivían más, ¿sí? Vivían 700, 600, 500, siguieron viviendo más, pero algunos hasta 120. Vivieron menos. Por ejemplo, José, que vamos a ver la historia de José, vivió 130, 150, creo. 120 años. Y ahí fue cuando se acortó, ¿sí? Y vio Dios que la maldad del hombre era mucha. Y la Biblia dice, se arrepintió. Pero no quiere decir que Dios estaba arrepentido. No puede arrepentirse de su creación magnífica. A Dios le dolió el corazón. Quizás está mal traducido la Reina Valera cuando dice arrepintió. Y dijo Dios que iba a raer de la faz de la tierra a todos los hombres que ha creado, desde la bestia hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Le dolió a Dios. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Halló favor y le digo, Dios, algo vas a hacer. Yo estoy seguro que tú eres misericordioso, algo vas a hacer. Entonces ahí fue cuando Dios le pidió a Noé, bueno, vas a hacer un arca. De tarde lo vas a hacer porque yo te mando. Y Noé fue obediente a la palabra de Dios e hizo el arca. Entraron, bueno, sabemos la historia del cuentito para los chicos, los animales de 2 en 2. Me imagino que era un arca grande, dice que tenía como 300, 400 metros largo, y imagina la cantidad de agua y la cantidad de alimentos que habrá habido en esa arca, para sustentar todo el tiempo que ellos tuvieran en el arca. ¿Sí? «40 días y 40 noches, dice Dios, quiso llover sobre la faz de la tierra, y regaré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice».
hizo Dios conforme a todo lo que dijo. Fue así, lo hizo así. Dijo eso y lo hizo. Esos 40 días y 40 noches representan los 40 días y los 40 noches que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto. ¿Sí? Cuando había sido tentado por Satanás. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, y el año 600 de la vida de Noé, 600 de la vida de Noé, Dios había dicho 120 años, algunos vivían 120, 150, pero Noé vivió 900, creo. 600 la vida de Noé. A los 7 días del mes, aquellos fueron rotas las fuentes de la grande del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia 40 días, y hubo lluvia 40 días y 40 noches. Otra vez repite, 40 días y 40 noches. Lo mismo que lo que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto. Génesis 8:21 dice, 8:21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestia y de reptil que se arrastran sobre la tierra, y todo hombre. Y así fue destruido todo ser que se vive sobre la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedaron solamente Noé, porque Noé era el único que había obedecido. ¿Sí? Y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días más. 150 días más había agua. La famosa historia de la paloma que no halló para reposarse porque todavía estaban las aguas. No hallaba para reposarse. No podía reposar, no podía asentar el pie. ¿Sí? Y cuando trajo la hojita de Homero, la hojita, ahí es porque las aguas habían bajado. 8:21, estaba leyendo el capítulo 7, que dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no veré más la maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ya Dios sabía que el corazón del hombre era malo. ¿Para qué voy a maldecir la tierra? Allá en Apocalipsis dice que la tierra, al final de los 1000 años, va a ser destruida con fuego, pero no con agua. ¿Para qué voy a hacer otra cosa de esta si ya sé que el hombre va a desobedecer, si ya sé que el pueblo de Israel va a hacer un desastre y va a ir desobedeciendo? En pecado fuimos concebidos nosotros y somos desobedientes por naturaleza. Dios diagnostica nuestro corazón como perverso. El mío, el tuyo y el de que sea. Nuestra mente, antes de Cristo y después de Cristo, que nos quedan algunas secuelas de la vieja vida. Entonces dice, percibió Jehová lo grato, y dijo Jehová, Él se dijo, Dios, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, desde siempre es malo. Dios confirma su pacto, capítulo 9. Dios confirma su pacto. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, le dijo fructificado y multiplicado y llenar la tierra. Lo mismo que dijo en Génesis 1:28. De todo animal, bestia, ave y todo animal del campo, Dios le dijo al hombre que era para sustento. Aquí podemos ver uno de los mandatos, no matarás. Fíjate vos, qué maravilloso escudriñar. El que derrame sangre de hombre, por el hombre de su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Eso estaba relatando Dios en este capítulo 9 de Noé, Moisés, en este capítulo 9. Entonces acá habla del mandamiento, no matarás.
¿Y cuál fue el pacto que hizo Dios en este capítulo 9? El pacto de Dios con Noé. ¿Cuál fue el pacto? El arco iris. Mira, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La tierra, dentro de un futuro lejano, se destruirá con tierra, con fuego, no con agua. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá cuando venga la nube en la tierra, se deja ver todo mi arco en las nubes. Y me acordé del pacto mío. El arco iris. Ese fue, acá habla del pacto que Dios hizo con Noé. Abraham invoca el nombre de Dios, capítulo 12. Bueno, primero vamos a explicar. Capítulo 12, ¿sí? Capítulo 12, Dios llama a Abraham. No era Abraham, era Abraham, sin H. ¿Y qué le dijo? Vete de tu tierra, de tu parentela, de casa de tu padre, y te venceré, y multiplicaré tu descendencia, y tu descendencia será como la estrella del cielo, y como la arena del mar, que no las podrás contar. Pero también había una descendencia para Isaac y para Jacob, que fue Israel. Entonces Abraham se fue, ¿sí? Partió de Harán y se fue a Canaán, la tierra que Dios le había prometido. Y Abraham partió de ahí caminando hacia el Negev, ¿sí? Luego se pasó a un monte, 12:8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al oriente y a Ai al oriente, teniendo a Bet-el al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invocó, quería conocer más a ese Dios, quería invocar su nombre, quería ver las promesas que Dios tenía, así como nosotros debemos anhelar conocer más a Dios, invocar el nombre, orar, leer la Biblia, predicar y conocer más a Dios. ¿Se acuerdan lo que leímos en Génesis 4? Los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios porque se daban cuenta que solos no podían. Caín no lo hizo quizás, pero los hombres empezaron a convocar. Abraham invocó el nombre de Dios. Los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios porque se daban cuenta que los hombres no podían. Necesitaban a alguien más, necesitaban una mente superior que los ayude. Como hoy, nosotros los cristianos necesitamos a ese Dios que nos ayude. Abraham edificó un altar a Jehová, 13:8. 13:8, Abraham separa el Lot. Lot y Abraham no podían estar juntos porque dice que la Biblia, Abraham no podía convivir con Lot, sus posesiones eran muchas y no podían convivir en un mismo lugar, tuvieron que separarse. Y la tierra no era suficiente para que habiten juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Entonces Abraham le dijo a Lot, su sobrino: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Los separemos, pero que no haya altercado, no pelea, los separemos por buenos términos, porque sus posesiones eran muchas, no podían convivir. ¿Sí? Dice que 13:8, Abraham edificó un altar a Jehová. Abraham allí edificó un altar a Jehová en Hebrón, en la parcela, en la tierra de Hebrón. Quería hablar sobre la vida de Abraham porque me parece bastante interesante. La promesa de un hijo. Y acá viene la parte interesante. Dios le promete un hijo.
¿quién iba a ser ese hijo? Isaac. Pero Sarai, que en ese tiempo era Sarai, que significa mi princesa. Sarai quiere decir mi princesa. No podía tener hijos. Acá se pone interesante. No podía tener hijos. Entonces le dijo, llegate a la criada Agar y ten hijos con ella para que cojamos descendencia. Y nació Ismael. Y dice Génesis 16:10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ismael también iba a tener una parte importante. Entonces, yo me puedo imaginar la tristeza, la angustia, la desazón que tenían Abraham y Sarai de que no iban a poder tener hijos de su propia sangre, Sarai. Pero ¿qué iba a hacer Dios? Iba a escuchar el clamor de Sarai en ese momento, o de Sara, y dice 18, promesa del nacimiento de Isaac. Dios le prometió, entonces volveré a ti en el tiempo de la vida y te daré un hijo. Y ese llegó, le dijo, a mí, a hombre de 99 años, me vas a dar un hijo. A Sarai le vas a dar un hijo. Mira que ya somos viejos, Dios. En los tiempos de la vida, cuando Él venga, mira que ya no... Es imposible. Y se rió. Y dice, 18:14, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sarai se rió, Sara. Se rió. ¿Cómo voy a tener un hijo? 100 años tengo. Por eso Isaac, ¿qué significa? Risa. Isaac significa risa. Destrucción de Sodoma y Gomorra, para ir avanzando, y para avanzando no, pues no poner a leer todo, pues es una locura. Destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios intercede. Abraham intercede, ¿qué le dijo? Si hay 50 justos, ¿le conservará la vida a los otros por los 50 justos? Y Dios le dijo, sí, le conservará la vida. Y si hay 40, y si hay 30, y si hay 5, y si hay 10, sí, voy a conservar la vida por los 50 justos. ¿Y qué pasó? No hubo ni un justo ni en Sodoma ni en Gomorra. Ni uno. Entonces Dios le dijo, ve Abraham, no hay ni un justo. Esta ciudad hay que destruirla. ¿Por qué Dios lo hizo, amigo? No sé. ¿Por qué Dios quiso que esa pobre gente, o no sé si pobre gente, se queme con fuego? No sé. Pero Dios lo decidió. ¿Sí? En el capítulo 1 verás Isaac, que iba a ser la promesa del pacto, del hijo, de las generaciones venideras también. Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sí? Entonces, hay cosas que me salté porque, bueno, la verdad que el Génesis tiene muchos capítulos, si no sería una locura estar enseñando todo. Nacimiento de Isaac, Dios promete un hijo, cumple. Bueno, capítulo 22 todos lo conocemos, no hace falta. Que Dios le dijo que sacrifique a su hijo, va a sacrificar. Me imagino la tristeza de Abraham en ese momento, ¿no? ¿Cómo Dios va a pedir que sacrifique a mi hijo? Que está loco, Dios, ¿qué le pasa? Pero Abraham lo obedeció. Entonces ahí la adoración, un amigo me decía, eso es adorar. Abraham adoró a Dios. Abraham lo obedeció. También había mentido que Sarai era su hermana para que le conserve la vida cuando estuvo con el faraón, con el rey de Egipto. Pero Abraham había obedecido.
Seguro que Abraham tenía un pecado, tenía algo que no correspondía. Abraham había obedecido y dijo, no, para ahí, no mates a tu hijo. Y le apareció un carnero. Me imagino que le habrá vuelto el alma al cuerpo, Abraham diciendo, bueno, realmente pude cumplir con esto. En el capítulo 25, muere Abraham, es sepultado en la cueva de Macpela. En el capítulo 27 hay una historia interesante. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Dice que Jacob, Isaac le pidió a Esaú, en el capítulo 25 nacen Isaac y Esaú, que eran hermanos gemelos, trabados de la mano, del calcañar. Entonces Isaac le pide a Esaú que vaya al campo. Vaya al campo, hijo mío, y tráeme una ofrenda, un guisado para que yo coma y te bendiga. Rebeca estaba escuchando esa conversación. Y le dijo, mira hijo, le dijo a Jacob, Isaac estaba con Esaú y Jacob con Rebeca. Era una familia dividida. Según lo que escuchó en el estudio, era una familia dividida. Mira, le dijo Rebeca a Jacob, le dijo Rebeca a Jacob, tu padre le pidió a Esaú que vayas y le pidió un guiso si tú bendigas. Yo quiero que vos recibas la bendición y se la heredes. Se la saques a Esaú. Isaac le pide a Esaú y Rebeca le dice a Jacob, se la saques. Entonces dice, no madre, no voy a hacer eso, obedéceme mi voz. Solamente obedéceme mi voz, ve y tráemelos. Entonces ahí fue cuando hubo el engaño, dice, la voz, decía Isaac, la voz es la de Jacob, pero las manos y las pieles de Esaú, porque Rebeca hizo todo un pelaje que le puso para que piense que las manos eran de Esaú, porque Esaú era velludo, dice la Biblia, y Jacob era lampiño. Esta era una familia dividida. Pero acá, en Rebeca, acá Jacob, Isaac, tienen un papel importante en este libro de Génesis. Jacob sirve a Labán por 7 años. Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Jacob amaba a Raquel, pero no quería a Lea. Entonces le dice, yo te serví por Raquel. Pero Lea era la mayor y Raquel la menor. Yo te serví, dámela. No se hace así, no es la costumbre. No se da la mayor por la menor. Entonces le dijo a Lea, si querés a Raquel, me vas a tener que servir más tiempo. ¿Sí? Entonces ahí fue cuando decía que Raquel era estéril, y Lea, la menospreciada, le dio hijos a Jacob, a Israel. Entonces acá fue cuando vino toda la descendencia, los hijos, Rubén, Simeón, Levi, Judá, ¿qué otro hijo más? Zabulón y toda la tribu de Israel, que fueron 12, que en el capítulo 1 de Éxodo, ahí dice que estaba la tribu de Israel, que fueron 12. Entonces, Raquel fue la madre de la tribu, del pueblo de Israel, porque era la esposa de Jacob, que era Israel, que Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Después Jacob y Esaú se separan, después en el capítulo 32 se reconcilian, reconciliación de Esaú y Jacob,
Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. ¿Sí? José es vendido por sus hermanos. Ya estamos más o menos terminando. Pasa que es largo porque, bueno, el Génesis de por sí es largo. ¿Sí? José es vendido por sus hermanos. Los hermanos le tienen envidia porque José había soñado un sueño. Que ataba manojo en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. ¿Y eso qué quiere decir? Reinarás tú sobre nosotros, le decía Jacob, le decía Israel. Y aborrecieron más a causa de sus sueños y sus palabras. Los hermanos le aborrecían. Lo vendieron los ismaelitas. Después Jacob fue rey de Egipto. ¿Sí? Fue acusado de haberse acostado, que no se acostó con la esposa de Potifar, fue acusado de eso. Y Dios tenía un propósito, porque sus hermanos vinieron a la tierra por hambre, porque Jacob había predecido el sueño de Faraón, que 7 vacas flacas se comían las gordas, 7 años de hambre, 7 años de abundancia, entonces tenían que guardar todo el alimento. Entonces, esa maldad que había hecho sus hermanos de venderlos, Jacob la perdonó, José las perdonó, viendo la historia de José. José las perdonó porque Dios tenía un propósito. Que dijo Jacob, quiero ir a ver a mi hijo. Quiero ir a ver a mi hijo. José interpretó el sueño de Faraón y el sueño de los coperos y los panaderos. ¿Sí? Hasta ahí lo voy a dejar. Igual ya el Génesis es algo que lo pueden leer en sus casas y los que son cristianos lo van a entender. Espero que este estudio de bendición sea de bendición y edificación para sus vidas y que sepan que Dios tiene el absoluto control de todo. Un beso, bendiciones.